Vamos a cambiar de tema para contarles que ayer se promulgó finalmente en el Diario Oficial una norma que establece como un derecho de todos los chilenos poder contar con asistencia en caso de que sean víctimas de delitos y también con una debida defensa. Esta ceremonia la hizo el presidente de la República y tiene que ver también con lo que se había prometido durante su época de campaña de entregar asistencia a las víctimas. Carolina Garrido a esta hora nos va a contar más sobre este tema. Carola, buenos días. Claro, Karina, muy buenos días. Se trata de un beneficio, tal como tú lo decías, para todos aquellos chilenos que sean víctimas de la delincuencia. ¿De qué se trata todo esto? Se lo vamos a preguntar de inmediato a Gonzalo Fuensalida, jefe de la Unidad de Atención a Víctimas del Ministerio del Interior. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Contemos más detalles. ¿De qué se trata todo esto que promulgó ayer el presidente Sebastián Piñera? Bueno, fundamentalmente un anhelo y un sueño esperado por muchas víctimas y por muchos chilenos que veían una desigualdad hoy día ante la ley. Cuando uno es víctima de un delito, los delincuentes tienen defensa, tienen abogados pagados por todos nosotros que los defienden, pero las víctimas quedan solas y tenían que hacerse cargo de su drama, no solamente el daño psicológico que le causaba la delincuencia, sino que también tenían que acceder al sistema de justicia y para eso necesitaban contratar muchas veces un abogado, sin tener los recursos para hacerlo. Entonces, lo ilógico del costo de sufrir la delincuencia y por otro lado también tener que incurrir en costos de pagar un abogado. La reforma constitucional que se promulga ayer y que compromiso a campaña de nuestro gobierno y el presidente Sebastián Piñera es justamente que las víctimas cuenten con defensa jurídica gratuita y que el Estado se haga cargo de esa defensa. Esta reforma constitucional, y voy a repetir, es un gran sueño que luchamos muchos años y que finalmente se cumple esta promesa de campaña y por otro lado nuestro gobierno y el presidente Sebastián Piñera cumple ese compromiso con las víctimas que han sufrido la delincuencia. Expliquémoslo de manera práctica. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a mí me entran a robar a la casa y yo necesito este tipo de ayuda? ¿Cómo lo hago? ¿A quién acudo? ¿Dónde llamo? Bueno, esta es una reforma constitucional. Después de eso viene una ley. Y esa ley va a determinar la forma en que se va a ejecutar esa reforma. Las reformas constitucionales son genéricas en términos legales. Y después viene una ley que lo implementa. Pero sin perjuicio de ello, hoy día hay un programa de apoyo a víctimas del Ministerio del Interior, en el cual yo soy jefe de ese programa, que tenemos 31 puntos de atención en todo Chile. Tenemos un call center, tenemos una página web que se llama www.apoyovíctimas.cl. Y fundamentalmente estamos ayudando a las víctimas hace mucho tiempo. Hoy día, este año vamos a atender cerca de 30.000 víctimas en todo Chile que han sufrido la delincuencia. Y en esos centros de atención contamos con abogados. Hoy día estamos presentando querellas, estamos haciéndonos parte, también tenemos un equipo de psicólogos que atendemos víctimas. O sea, hoy día ya estamos trabajando en eso. Lo que pasa es que con esta reforma constitucional tenemos un sustento legal que nos ampara y nos apoya en el trabajo que vamos a seguir haciendo. ¿Cuántos de estos centros funcionan hoy día a lo largo del país y de qué forma se ha llevado también a cabo el trabajo de ellos? ¿La gente efectivamente acude, requiere los servicios, lo aprovecha? Mira, fundamentalmente nosotros tenemos un call center que llamamos a la mayoría de las víctimas que sufren delitos hoy día en Chile. Trabajamos con las bases de los carabineros y por eso mismo podemos llamar. Y muchas veces damos orientación y atención telefónica, que la dan a psicólogos, abogados, a las mismas víctimas. Y muchas de ellas requieren una mayor atención y para eso tenemos 31 puntos que están de Arica a Punta Arenas. Y en esos puntos nosotros le ofrecemos a las víctimas que si quieren una asistencia presencial, es decir, ver a un psicólogo, tener una terapia, tener una reparación concreta o conversar con un abogado y que ese abogado los represente, nosotros ahí las derivamos a los centros. Son 31 centros hoy día en todo Chile, como te decía, y vamos a seguir creciendo. Yo creo que a fin de año vamos a estar cerca de los 40 puntos. Tenemos algunas zonas del país todavía que cubrir, algunas comunas de Santiago, pero lo importante es que estamos creciendo y hay un compromiso férreo, hay un compromiso de nuestro gobierno y el presidente Sebastián Piñera de apoyar a las víctimas. Este es un gobierno que va a estar con las víctimas al primer minuto y por eso que esta reforma constitucional era muy importante para nosotros, para de alguna manera seguir con este trabajo que hemos realizado ya desde el comienzo del gobierno. ¿Tienen ustedes alguna estimación de cuántas víctimas han atendido hasta el momento en estos centros? Mira, para que te hagas una idea, el año pasado se atendieron cerca de 10.000 víctimas. Este año vamos a llegar a 30.000 víctimas, o sea, un crecimiento exponencial. Y para que la gente se haga una idea, al año más o menos víctimas que sufren delitos violentos, entendiendo los delitos violentos como desde homicidios hasta lesiones graves, gravísimas, pasando por los robos, son cerca de 70.000 chilenos. Así que estamos llegando a un gran número de ellos con esta atención. Decíamos recién que todo esto está en proceso, pero me imagino que la garantía es que esto va a ser gratuito, que la gente puede llegar con confianza, que va a ser todo con confidencialidad. Exacto, o sea, ya hoy día es gratuito. Todos estos centros que atienden, donde hay abogados, psicólogos, es gratuito. Pero por otro lado, esta reforma constitucional obviamente garantiza esa gratuidad y esa ley que lo va a implementar también lo va a establecer. O sea,
Las víctimas, de alguna manera, hoy día nuestro compromiso es que si una persona es víctima y sufre el costo de la delincuencia, es que no siga viviendo más costos, en el sentido de tener que contratar abogado o psicólogo. Gonzalo, quieren preguntar algo desde el estudio, así que te pido Sí. que te pongas el retorno. Gonzalo, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Karina. Queremos saber un poco si, no sé, ustedes dentro de la unidad tienen delineado cómo podría funcionar en términos jurídicos, porque hasta ahora lo único que existe y que es súper valioso el trabajo que realiza la unidad de atención a víctimas de delitos violentos, pero es en términos psicológicos. ¿Qué va a pasar con la parte jurídica? ¿Tienen ya delineado cómo debería ser? ¿Tienen alguna opinión al respecto de si debería funcionar por turno? ¿Cómo se va a tratar esta figura del nuevo abogado que defiende a la víctima? Bueno, eso lo va a determinar la ley. Nosotros, fundamentalmente hoy día, en nuestros puntos de atención tenemos abogados y trabajamos todos los días presentando querellas, representando a las víctimas que lo requieren. Recordemos que la figura del abogado es necesaria en la medida que hay un imputado conocido, o sea, no nos podemos querellar contra quien resulte responsable hoy día con el nuevo sistema. Hoy día tenemos que conocer a un imputado y muchas veces también hay razones para querellarse, no necesaria una querella en todos los casos. Y siempre la figura del querellante tiene la razón de proteger a la víctima. Muchas veces en nuestra legislación hay diversas instancias donde la víctima tiene derecho a ser escuchada, a ser oída. Obviamente si no tiene un abogado no lo va a hacer. Entonces la razón del abogado justamente es proteger los derechos, es el abogado de las víctimas. Los fiscales no son abogados de las víctimas, los fiscales investigan. Pero tiene que haber una figura legal que proteja los derechos de las víctimas. Y esa forma la va a determinar la ley, que tiene que ser una forma similar de lo que hoy día estamos trabajando desde el programa Apoyo a Víctimas, que es un trabajo donde los abogados de alguna manera están prestos y oportunos a realizar un trabajo, en la medida obviamente que sea necesaria la participación legal, porque muchas veces las expectativas que podemos crearle a las víctimas de presentar escritos y no conseguir nada no vale la pena, en el sentido que ese abogado va a ser necesario siempre y cuando el proceso judicial así lo amerite. Perfecto, Gonzalo. Queremos agradecer que haya estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Es un anuncio muy importante que hizo ayer entonces el presidente Sebastián Piñera. Hay que esperar la ley, como él lo decía, así que estamos pendientes de este tema. Lo cierto es que en el momento actualmente se está entregando también ayuda a las víctimas de la delincuencia y Gonzalo bien lo sabe, porque si ustedes no lo recuerdan, él hace algunos años fue víctima de la delincuencia precisamente en su casa y es por eso que está también tan al tanto de estos temas. Claro, así partió su trabajo, Carola, y además este es el primer paso en que se establece como un derecho, entonces, que todos los chilenos tienen acceso a su defensa en caso de que sean víctimas de un delito. Gracias por este informe y gracias a Gonzalo también. Buenos días. Buenos días.